Diego va a un restaurante de comida rápida y pide algunos tacos y burritos. Él ve en el menú de nutrición que los tacos son 200 calorías y los burritos son 500 calorías. Si ordenó 13 artículos y consumió un total de 5.260 calorías, ¿cuántos tacos y cuántos burritos ordenó y comió Diego? Primero tenemos que encontrar la variable para representar las incógnitas, así que dejemos que t igual al número de tacos. Cada taco tiene 200 calorías, y dejemos que b sea igual al número de burritos. Cada burrito tiene 580 calorías. Para comenzar, sabemos que ordenó 13 artículos, y por lo tanto, t más b, el número de tacos más el número de burritos, debe ser igual a 13. También sabemos que 13 artículos contenían 5.260 calorías. Cada taco tiene 200 calorías y cada burrito tiene 580 calorías. Lo que significa 200 toneladas, la cantidad de calorías de los tacos más 580 b, la cantidad de calorías de los burritos. Debe ser igual a 5.260. Y ahora para determinar la cantidad de tacos y burritos, debes resolver el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, debemos decidir si queremos resolver el sistema mediante sustitución o eliminación. Como podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para TOV, usemos el método de sustitución. Resolvamos esta primera ecuación para t restando b en ambos lados de la ecuación. Eso nos daría la ecuación t es igual a 13 menos b. Ahora que hemos resuelto la primera ecuación para t, ahora realizaremos una sustitución para t en la segunda ecuación. Sustituiremos 13 menos b por t en la segunda ecuación, lo que nos dará una ecuación con una desconocida. Entonces, realizando esta sustitución tendríamos 200 veces la cantidad 13 menos b. Más 580b es igual a 5.260. Y comprenda que tenemos una ecuación con solo b, y por lo tanto ahora podemos resolver la ecuación para b. Y para resolver b, primero vamos a paréntesis aquí distribuyendo. 200 por 13 es 2600. Menos 200 veces b o menos 200b. Más 580b es igual a 5260. Combinando términos similares 200b más 580b es 380b. Entonces tenemos 2600 más 380b es igual a 5260. B equals 5260. El siguiente paso sumamos o restamos para aislar el término b, por lo que restamos 2600 en ambos lados. Simplificar esto sería 0, por lo que tenemos 380b es igual a 5260 menos 2600. Es igual a 2660. 660. Último paso, divide ambos lados entre 380. Simplificar el lado izquierdo se simplifica a solo b es igual a este cociente. Y 2.660 dividido por 380 es igual a 7. B is equal to 7. Entonces, porque b es igual a 7, sabemos que Diego compró 7 burritos. Y ahora para determinar la cantidad de tacos, necesitamos sustituir 7 por b en cualquiera de las ecuaciones. Realicemos una sustitución en esta ecuación aquí que ya está resuelta para t. T debe ser igual a 13 menos b y b es 7. Y por lo tanto t es igual a 6. Entonces Diego ordenó 6 tacos y 7 burritos. Para verificar nuestra solución, estos valores deben satisfacer ambas ecuaciones. Bueno, podemos ver fácilmente que 6 más 7 es igual a 13. Verifiquemos también estos valores de t y b. Satisface la segunda ecuación. Entonces, usando la calculadora, tendríamos 200 veces t, que es 6. Más 580 veces b, que es 7. Esto debe ser igual a las calorías totales de 5260. Lo que hace. Entonces esto verifica que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.